la primera vez en República Dominicana que un centro universitario destina un vivero solamente para plantas endémicas y nativas, es decir, que son y que existen las endémicas solamente en esta isla y las nativas en algunas islas adyacentes, y que ese hecho trascendente quede como una información más. Creo que es una gran información y muchísimas gracias, señor rector. Creo que es un hecho de mucha trascendencia lo que hoy está haciendo la universidad para con el medio ambiente en la República Dominicana. Igual, ustedes supondrán que este conversatorio deberíamos concentrarnos en el impacto que se está viviendo aquí. Inundaciones, lluvias que han golpeado estas últimas semanas toda esta región, fenómenos naturales y de clima que van muy vinculados, extremadamente vinculados al tema ambiental en la República Dominicana y en el planeta. Y sí, en gran medida ustedes tienen razón en pensar de ese modo, considerando que la agricultura, y especialmente la producción bananera, en esta provincia es el principal motor que mueve la economía de la línea noroeste y en gran parte del país. Sin embargo, queridos estudiantes, amigos y amigas, quisiera referirme a una situación mucho más amplia, mucho más compleja, pero a la vez mucho más importante para asegurar la supervivencia misma de nuestra sociedad, de nuestro país, hablarles a ustedes de sequías extremas y al mismo tiempo de inundaciones repentinas, hablar de turbonadas, pocas veces vistas y de temperaturas récord, que es lo que se nos avecina. Todo ello se define hoy día como clima extremo. Es como estamos llamando a estos fenómenos del clima, y todo esto viene asociado con un concepto todavía mucho más abarcador, que de seguro muchos de ustedes han escuchado hablar de él, y es lo que llamamos cambio climático. El cambio climático, más allá de un concepto, una realidad que estamos viviendo, y que yo quisiera que hoy, en esta tarde, cada uno de nosotros salga de aquí con una conciencia clara de lo que es el cambio climático en nuestro planeta. Hace apenas una semana acabo de regresar de Marruecos, donde se celebró la conferencia por el clima, mejor conocido como la COP22. Se han celebrado ya 22 conferencias de este tipo a nivel mundial, y la última se celebró en Marrakech, una ciudad de Marruecos, y allí se reunieron mandatarios, se reunieron ministros, diferentes funcionarios de todo el mundo a analizar los compromisos que tenemos cada quien y a refrendarlos, sobre todo en materia de mitigación y sobre todo en materia de adaptación a lo que nos viene. Y cuando hablamos de mitigación, no hablamos más que del compromiso que tienen estos países desarrollados para disminuir sus emisiones de carbono, y que con ello sigue el calentamiento de nuestro planeta. Y cuando hablamos de adaptación, sobre todo los países más pobres, la necesidad que tenemos de prepararnos para los que vienen. Prepararnos aquí en Mao, prepararnos en la línea noroeste para los que vienen, y lo que viene probablemente es grandes lluvias o grandes sequías. Esa es la amenaza, ese es el reto. Allí hablamos de nosotros como nación, pero también hablamos de nosotros como isla y en consecuencia de la situación de Haití, que es indudablemente muy seria. Según, y yo quiero que pongamos mucha atención a esto, según el panel de expertos sobre este tema de cambio climático, nuestra isla se encuentra en los primeros 10 lugares en condiciones de vulnerabilidad en el mundo. Repito, de todo el planeta, de todos los continentes,
nuestra isla, según todos los expertos mundiales, está por debajo de los 10, es decir, estamos en los 10, precisamente el 8, como isla más vulnerable del planeta. Y si vamos a Haití, estamos hablando de que Haití es el tercer país más vulnerable del mundo, y Haití es parte de nosotros, nos divide una frontera política, una frontera hecha por hombres y mujeres, pero nadie puede negar, somos una sola geografía y una sola isla. Estos fenómenos que se avecinan nos golpean, nos seguirán golpeando y tenemos que prestar consideración a los mismos. Podríamos, para que esto no se diga que es solo palabra, ir tal vez a una noche, la noche del 24 de mayo del año 2004. Esa noche, esa madrugada, miles de personas fueron arrancadas bruscamente de sus hogares en las comunidades fronterizas de Fonmerreté en Haití y de Jimaní en República Dominicana. Lluvias torrenciales saturaron en pocas horas las montañas de las más altas sierras en Bauruco, en Soliet, en Haití, y todo este lodo, toda esta tierra arrasó con troncos, piedras, personas. Más de 1.200 almas perdieron la vida esa noche y padecieron una muerte espantosa que aún hoy muchas familias viven traumatizadas. Imaginarnos solamente lo que es en horas de la madrugada sentir un ruido escalofriante y luego sentir que algo nos lleva y así encontrar la muerte. En esa misma zona, en el año 2014, hubo una gran crecida en el lago Enriquillo y más de 500 familias han tenido que ser reubicadas en Boca de Cachón. Hasta ahora no hay una explicación cierta, hay un agua que fue acumulando, y todo eso va muy ligado al cambio climático que estamos viviendo. Pero no podemos dejar de mencionar otra serie de eventos no menos dramáticos que hemos vivido. En el año 2007, por ejemplo, las tormentas Olga y Noel descargaron en pocas horas el equivalente de los valores de lluvia para meses, provocando crecidas insospechadas en los afluentes del río Yaque del Norte y la consecuente emergencia en el embalse de Taveras. La historia, yo no tengo que decirla, es conocida por todos ustedes. Esta provincia lo vivió en carne propia. Decenas de muertos, cientos de viviendas arrasadas, barrios enteros desplazados, miles de tareas de tierra negadas y las pérdidas sumaron miles de millones de pesos. ¿Qué sucedió? Que en unas pocas horas cayó en un lugar determinado más agua que lo que había caído durante meses y tal vez años, en un hecho inexplicable, trascendente, que nos llevó estas consecuencias. Todo esto parecería, a simple vista, ser parte de la cotidianidad de este Caribe tropical, y es muy probable que encuentre algunas explicaciones como fenómenos naturales típicos de estos países. Eso pueden decir algunas personas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a desafíos tan intensos como la sequía histórica del año 2014 y 2015, que estuvo a punto de hacer colapsar no solamente todo el sistema agrícola y ganadero de esta región y del país, sino que llevó a la racionalización y alerta extrema en el agua para consumo humano, que bajo el mandato de la Constitución es prioridad en el uso para las personas. Es decir, que por un lado vivimos lluvias inesperadas y por otro grandes, prolongadas jornadas de sequías. Esta es la verdad a la cual tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que enfrentar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que adaptarnos,
y desde luego mitigar. Tendremos fluctuaciones entre sequías y lluvias extremos y quizás más. Probablemente tendremos mayores huracanes, tormentas afectándonos y desde luego probablemente eventos focalizados en regiones de forma muy inusual. En este panorama, la línea noroeste y en particular Mao, esta provincia tiene que ser objeto de una atención muy especial. La tierra entre ríos tendrá picos de ganancia por las bondades de su condición mesopotámica que tiene esta provincia, que está localizada en medio de ríos, pero también enfrentará amenazas muy serias, quizás mayores a las que hoy se expone esta provincia, que ha tenido millones y millones de pérdidas como consecuencia de las inundaciones de esta semana. A lo mejor muchos de los que hoy se encuentran aquí no pudieron vivir en su esplendor lo cristalino, lleno de vida que solía ser el Junquito en la entrada de Mao. Como tampoco quizás han visto fluir de forma regular el río Gurabo en la frontera con Monción. Estos y otros tantos cuerpos de agua ya son tan solo un recuerdo de cuyo legado apenas quedan lechos que cuentan su historia milenaria. Pero son en sí mismos un vaticinio de lo que podría ocurrir en el Mao, el Amina, el Magua y hasta el propio Yaque del Norte. Si un día se secaron Junquito y Río Gurabo, un día pueden secarse todos estos ríos que hoy son la vida de nuestro pueblo. Del mismo modo, y a raíz de las inundaciones recientes, nos encontramos con ríos y arroyos de los que ya nadie se acordaba. En Laguna Salada, en el Palo de Damajagua, en Jicomé, pasan años y años y es como si no existieran, nadie sabía que existían esos ríos, pero con estos temporales se manifiestan con grandes flujos de agua que se llevan todo a su paso. Eso es lo que estamos viviendo en esta provincia. Ríos que fueron secos y que para nosotros ya no existían y hoy fueron un desborde de agua, un torrente de agua que destruyeron todo su paso. Una anécdota que parecería simple, pero que ambientalmente es importante, nos lleva a noviembre del año 2015. Ramón Aníbal Almonte, administrador del Parque Nacional Piquilora, que está aquí, nuestro director provincial en este momento, compartió con nosotros unas imágenes de mariposas llegando a las flores de esa área protegida. Todo parecía muy bonito y hasta rutinario. Pero en los comentarios había un dato preocupante. Esas mariposas debieron llegar en junio o julio, pero el año pasado se retrasaron varios meses, por razones que aún ignoramos. Aunque faltan estudios al respecto, todo indica que se trata de un dislocamiento del ciclo migratorio natural de varias especies y los efectos en el equilibrio del ecosistema aún se hace necesario investigar a profundidad. Estos son los cambios que comenzamos a ver en cada una de las actuaciones de la biodiversidad de la República Dominicana. Y para tener una radiografía más cercana y actual de la situación, compartiré con ustedes una información inédita que me ha cedido mi amigo Amadeo Escarramán, investigador del IDIAF, como parte de un proyecto internacional que estudia los efectos del cambio climático y el uso de agua en la agricultura. Tan solo en una asociación, La Esperanza, las plantaciones de banano crecieron de 10.000 a 18.000 tareas del 2001 al 2016. Estas, sumadas a las 27.000 tareas usadas para el arroz y cantidades similares para el pasto, provocan un estrés hídrico en esta provincia que es más que preocupante. De ahí que años como el 2015, algunas juntas de regantes de la provincia alertaron sobre la casi imposibilidad de llevar a cabo
las tradicionales plantaciones de cultivos como el arroz, los cuales se autorizó solo el 70% de lo estimado, bajo mucho temor de que si no mejoraban las lluvias, se perdería todo. Amigos y amigas, muchos de ustedes son estudiantes de ingeniería agronómica, de licenciatura agronómica, todos ligados a este sector. Y es muy importante porque ustedes serán los profesionales que deberán definir las políticas a seguir, que deberán definir los pasos y las hojas de ruta que deberemos llevar a cabo. Y yo quiero que sepan que lo grave es que precisamente fue en el año 2015 el que con menor pluviometría en más de 50 años, con apenas 287 mililitros de precipitaciones registradas, lo que nosotros nos encontramos. Cuando contrastamos eso con la realidad de un año como este, en el cual solo en un mes de noviembre se superó por mucho los niveles de lluvia de todo el año, entonces el análisis es sencillo. Debemos adaptarnos, amigos y futuros profesionales, a este tipo de clima extremo. En un mes, aquí cayó más agua que en 2 años que vivimos, 2014 y 2015. Yo diría que casi en 15 días cayó más agua que en esos 2 años. Este desafío amerita entonces un esfuerzo conjunto con autoridades, sociedad civil, ciudadanía, generadores de riqueza, universidades, agricultores, ganaderos, industriales y todo el aparato productivo. Debemos comenzar gradualmente a proteger el delicado equilibrio de la naturaleza y los recursos de los que disfrutamos. Esto es, reforestar y proteger rigurosamente las cuencas hidrográficas y los nacientes de los ríos, respetar los lechos de los acuíferos, de la extracción indiscriminada de arena, de agregados. Esto dará sus frutos al conservar de mejor modo el agua que fluye por ellos. También preservar aquellos bosques de montaña que pueden ayudarnos a retener mayor cantidad de agua y de suelo, tanto para las sequías por venir como para las lluvias intensas que podemos enfrentar. Si llueve poco, estos bosques regulan la temperatura, retienen la humedad y evitan la evaporación. En cambio, si llueve mucho, entonces contienen las grandes avenidas de los ríos y como una gran esponja administran mejor la escorrentía de las aguas y al mismo tiempo protegen el suelo de ser arrastrado como sedimento a las presas, a los ríos y terminar en el mar. Me decía un gran amigo muy preocupado porque los corales en el mar que más protegidos están aquí son los corales de Montecristi. Y me decía la preocupación porque en este momento toneladas de sedimento están afectando esos corales y no sabemos el daño que ha ocasionado a esos corales las lluvias recientes en el norte del país. La fertilidad de los suelos de la zona son parte de un regalo de la naturaleza que solo durará en el tiempo si todos ponemos de nuestra parte. Si adoptamos cuantas medidas sean necesarias para cambiar la cultura de lo temporal y el oportunismo por una concepción más sostenible de nuestra cultura económica. Si como profesional agrícola, como estudiante que me preparo para dirigir todas las políticas agropecuarias como son ustedes, pensamos simplemente en ganar los 2 centavos, los 2 pesos o los 2 miles de pesos de inmediato, perdiendo de vista el futuro y el devenir, estamos condenándonos a la pobreza. Tenemos que adaptar y tecnificar los modelos de producción. Por ejemplo, mientras irrigar una tarea de banano por inundación consume más de 4.500 metros cúbicos de agua, ese mismo terreno, si se hace por aspersión, consume poco más de 1.500 metros cúbicos de agua. Y ese dato tan elemental puede ser la diferencia entre la sostenibilidad y la quiebra de un sector tan importante como este.
Queridos estudiantes, queridos amigos, tenemos que tomar decisiones desde hoy. Mejor, desde ahora mismo. Escoger entre el caos, esa vergüenza que nosotros vemos, o la limpieza. Nosotros tenemos que escoger ahora entre el desmonte o elegir, por otra parte, la reforestación. Nosotros, amigas y amigos, tenemos que elegir entre la calamidad segura, si no hacemos nada, o el progreso sostenible. Amigos y amigas, sé que podemos hacerlo. Confío en que juntos podremos y haremos todo el empeño en mejorar las condiciones en las que nuestro país aguardará el futuro con optimismo, valentía y responsabilidad. Si así lo hacemos, si asumimos el reto, si luchamos por ello, yo estoy seguro de que entre todos podremos decir que habremos de construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias.